Bueno, pero nada, seguimos, doctora, que yo aquí estoy interrumpiéndolo. No. Sus aportes, sus contribuciones son valiosas. No, ¿qué más tenemos? Bueno, básicamente, haciendo una introspección de lo que hablamos en la introducción, es que la semana pasada, se me acerca una persona que está de forma ilegal en Estados Unidos. Tiene temas económicos, que no puede mandar ese dinerito que se necesita aquí con sus familiares por un tema de salud, y te dejó una propiedad aquí, pero su situación es que está ilegal en Estados Unidos y tiene miedo de ir a la embajada, hacer su poder consular y la tramitación que se deriva por miedo a que lo puedan deportar. Vamos a ver, Vanessa. Yo, para tal vez aterrizar un poco para algunas personas, quiere decir, hay una persona que llegó de manera ilegal a Estados Unidos. Se fue por la vuelta de México, por algún lugar llegó. Se fue con una visa una visa de paseo, pero se quedó. Exactamente. Entonces tiene una situación aquí en el país y tiene miedo de ir a la embajada o al consulado. ¿A la embajada o al consulado? A la embajada. Al consulado. Al consulado dominicano donde está, porque cree que pueden deportarle. Así es. Y es bueno recalcar la diferencia de embajada y consulado. Sí, claro, para muchas personas. La embajada es la máxima autoridad, representación de un país en el extranjero. Se dice que estamos pisando pedacito de Dominicana en el extranjero. Exacto. Es tu país, pero solamente en otra localidad. Yeah. Entonces, ¿qué es el consulado? El consulado es la dependencia. La dependencia que tramita la documentación, si tienes algún hecho que te afecta allá en el extranjero, si quieres hacer si tienes algún tema legal y quieras alguna información de cómo puedes solucionarlo allá, pues esa es la institución. Yeah. Entonces, la embajada, ¿qué fomenta? Fomenta la relación de los ciudadanos, en este caso dominicanos, en el extranjero, tanto a nivel económico, social y sobre todo fomentar las relaciones, los vínculos entre los dos países para llegar a acuerdos tanto a nivel de proveerle, como es común, productos, servicios desde aquí. Entonces, ¿puede o no puede una persona estando ilegal en Estados Unidos ir y hacerse valer, hacer solicitar los servicios de ese consulado? Pues te voy a decir que sí. Sí, no lo dejan preso. No lo dejan preso, no lo reportan, ni nada, ni lo reportan. Ya. Toda vez a que así mismo es un pedacito de tu país en esa localidad. Y vemos que pueden haber solamente puede haber una embajada y varios consulados. Yeah. Vemos que solamente en Estados Unidos tenemos consulado en Alaska, en San Francisco, en Miami, en Chicago, en New Orleans, en Baltimore, en Boston, en New York, en Filadelfia, San Juan, eso es en Puerto Rico, como es una dependencia, un país dependiente de Estados Unidos, en Houston y en Washington. Y tú me preguntas, entonces, hay varios consulados, pero ¿dónde está la embajada? El puesto oficial está en Washington. Ok. Entonces, vemos que hay ciertas desinformaciones al respecto. La gente entiende que, no, esas son las embajadas, y no, son consulados cuya función es darte cualquier tipo de asistencia que tú puedas tener, cualquier tipo de tramitación de documentos, si necesitas gestionar certificados de defunción. Por ejemplo, pasa que cuando te vas al extranjero, uno siempre anda con su pasaporte arriba. Sí, claro. Se te puede perder tu pasaporte. Ok, sí, ese servicio se hace en el consulado. Exactamente. Tú buscas el consulado que te quede más próximo. Si te pasa eso, por ejemplo, en Estados Unidos y estás en Miami, perfectamente puedes auxiliarte y gestionar tu pasaporte dominicano para poder retornar a tu país. Ok, excelente. Y también se puede buscar la cédula, porque creo que quiero aprovechar. Y también allá, cuando hay temas electorales, tú puedes gestionar que tu cédula tenga la dirección tuya de Estados Unidos y te empadronen en ese para que puedas votar en el exterior. Exactamente, y al momento de que se convoque a las elecciones, perfectamente
puedas acompañar, puedas ir a hacer tu derecho al voto. Sí. Y también hay personas que dicen, entonces, Vanessa, ¿cuál es la función del MIREX? El Sí, Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí es la dependencia. Para tú hacer, hay países que somos signatarios de la Convención de la Haya, que para tú hacer valer documentos que se redacten aquí en el extranjero. Tengo una tramitación actualmente de unos ciudadanos de Rusia que lamentablemente vienen de la guerra, huyendo de la guerra, están desde que se inició la guerra y decidieron venir al país como forma de retiro. Ya. Entonces la esposa falleció, tienen bienes allá en Rusia. En Rusia, ¿y entonces? Se redactaron las documentaciones porque el esposo no quiere ir allá, tiene sus abogados allá. Y desde aquí redactamos la documentación, se apostilló, se notarizó y se apostilló la misma para que se hagan valer en el extranjero. Esa es una de las tantas funciones que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar ese comercio, esas situaciones legales que hay que agotar y que benefician a todo el mundo porque son trámites que se pueden agotar de forma más expedita. No hay que ir para ese país. Ya. No tienes que agotar eso, puedes perfectamente hacer un poder desde aquí para que alguien te represente allá. No, pues, excelente. Yo creo que es muy buena y muy válida las orientaciones que da la doctora Danessa el día de hoy, porque siempre hay confusiones con respecto a qué hacer o qué no hacer en un país. Yo, en una ocasión, me tocó estudiar en España y eso te permite también viajar a diferentes países. Y alguien que en un momento nos acompañó, un estudiante también, igual que yo en ese momento, se le perdieron sus documentos por allá, por uno de esos países, y realmente él le dieron una carta de ruta. Fuimos allá a la embajada, donde estaba también el consulado de ese país de Europa, que no era España en ese momento, pues andábamos recorriendo, y bueno, se hicieron los trámites correspondientes y se le dio una carta de ruta, con la cual él pudo moverse hasta que pudo venir aquí al país y hacer su documento, su papeleo. Claro que sí, depende de lo que se ejecute en esos países. En ese caso fue esa carta de ruta, o en otras ocasiones te entregan tu mismo pasaporte para tu poder retornar a tu país, o si tú tienes alguna visita que vas de país en país, pues perfectamente puedas utilizarlo. Usted mencionó mucho el tema del MIREX. Mucha gente dice, bueno, ¿y para qué sirve el MIREX? Resulta que el MIREX está dando ahora funciones de para qué sirve, muchísimas cosas, pero resulta que esta semana el ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Álvarez, fue contundente, aprovecho para mencionarlo, con respecto a lo que está sucediendo. Él hizo una comisión del país ante la ONU, se hizo su respectiva, digamos, intervención, rechazando lo que está sucediendo, donde Haití y la canciller haitiana, que por cierto está haciendo su trabajo desde el punto de vista está haciendo su lobby para, como siempre, querer vender a los dominicanos como que somos racistas y que estamos abusando. Bueno, pues una de las cosas que hizo precisamente y que todo el mundo ha aplaudido esta semana es lo enérgico que ha sido el país a través del canciller, ¿verdad? Porque él es un representante de nuestro país ante esos organismos. Ha sido muy enérgico al rechazar definitivamente ante la ONU la petición de Haití de que República Dominicana detenga las repatriaciones. Por ejemplo, eso es algo de lo que le toca al MIREX y a nuestros representantes. Claro que sí. Cuando tenemos embajadores, cónsules en diferentes países, algo que muchos de ustedes tal vez saben, otros no son más que una representación nuestra en esos países. Cuando usted va al consulado, que por lo general está dentro de la embajada, casi siempre, a veces no, eso ahí dentro es digamos, un brazo o un pequeño espacio de República Dominicana. Un pedacito de tierra. Dentro de así que te lo pero ustedes enseñen. ven que en ocasiones hay los famosos asilados políticos o asilos, donde, por ejemplo, sucedió recientemente a varios países, donde si tú estás, aunque tú estés en estado, por ejemplo, qué sé yo, sucedió con el de Wikileaks,
que él estuvo muchísimo tiempo en la embajada de Ecuador en Reino Unido. Y duró ahí 7 años, creo que fue que duró. Ahí, dentro de, porque eso, aunque estuvo dentro de Reino Unido, era la embajada de Ecuador. Y era un pedacito de Ecuador. Y por asuntos, digamos, de que no se habían llegado a acuerdo, él se mantuvo ahí 7 años. Incluso se deterioró mucho. Y eso demuestra lo que es la soberanía de cada país. Eso demuestra que, aunque está dentro de ese país, ¿verdad? Todo no es más que una representación de esa nación en el extranjero, en nuestro territorio. Así es, y invitando siempre a que si tienes alguna duda, alguna inquietud al respecto, nos contactes por nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, licenciada Danesa Rodríguez Garrido, y por nuestro teléfono al 829-310-7741, cosa de que nunca se debe de asumir, siempre es bueno preguntar. El que pregunta mucho no es que sea tonto, sino que quiere estar totalmente informado, porque se pueden cometer errores. Y esos errores en temas migratorios se pagan muy caro y te pueden banear. Se pierde mucho tiempo. No, hay riesgos de pérdida de tiempo. Hay riesgos de pérdida de dinero. Y hay muchos otros. Y te pueden llegar a un punto de que te prohíban la entrada a Estados Unidos. Que al final tú tienes que pedir el perdón, tienes que esperar 15 años. ¿Cuánto? De 10 a 15 años, para que te puedan permitir volver a pisar el piso de los Estados Unidos. Es difícil. Yo tengo una amiga que cada vez que va a Estados Unidos, antes de llegar a migración, porque el agente de migración que está ahí, su trabajo es no dejarlo entrar. Ve que usted tiene, yo relajo con eso, pues digo, él tiene el no en la cabeza. Usted tiene que convencerlo de que usted se para al frente de que tú sí. Es así. Entonces yo tengo una amiga que cada vez que viaja, sobre todo cuando le toca por ahí, por ese aeropuerto de Miami, que yo no me gusta mucho, a veces hay unos temas ahí de unos cubanos que a veces no son muy amables en el área de migración, y tengo que decirlo aquí públicamente. Ella siempre le da náusea y tiene que siempre ir al baño previamente. Yo veo una profesora catedrática y nos tocó ir a muchos congresos juntos en su momento, y yo dejé de viajar, yo evité viajar con ella. Lo que pasa es que hay gente que se presiona. Mi papá le tocó viajar solo, y él se puso porque señor Daniel, venga por acá, porque ¿a qué usted viene a Estados Unidos? Los oficiales de una vez. Mi papá se puso tan nervioso que se olvidó el nombre de mi prima, que era mi hermana estaba ya esperándolo. Sí, que no es y fácil. Entonces, hay que estar ahí para vivirlo. Entonces, no se queda ahí. Él estaba supuesto a salir del aeropuerto a las 10 de la mañana y salió a las 1:30. Entonces, mi papá se presionó. No supo responder. No, entonces mi papá ya lo iban a deportar. Lo iban a deportar a Santo Domingo. Porque entonces usted viene a visitar a una sobrina y usted no se sabe el nombre de su sobrino. No, que se me olvidó. Y entonces, él tuvo que decirle al oficial, déjeme llamar a mi hija. Mi hermana, que lo estaba esperando, mi hermana estaba sumamente nerviosa porque el tiempo pasaba y él no salía. Y no tomaba las llamadas porque lo tenían incautado su teléfono. Déjeme llamar a mi hija para que ella le explique todo, porque ella es la que me va a sacar. Nos vamos a quedar donde mi prima, donde mi sobrina, pero ella es la que me va a sacar a todo lo que vamos a hacer. Yeah. Ella es la que tiene todo organizado. Y así una vez... Así fue que no lo deportaron. Así fue que no lo deportaron. Qué difícil. Entonces hay veces que la gente se presiona y entiende que no, porque ¿cómo va a ser? Yo odio los aeropuertos. Yo los odio. Yo odio los aeropuertos porque son sucios. Vamos a estar claros en eso. Demasiada gente. Todo es caro. Adicional a eso, cuando te toca el área de migración, obviamente hay mucha atención. A mí me pasó una vez viajando a Cuba. La primera vez que fue a Cuba, a un congreso también. Yo tenía un perrito en casa. Se llamaba, ¿cómo se llamaba el perro? Era un pop, un American, no era un bullying, era un pop. Era un pop. Le llaman Carlino en italiano. Y yo recuerdo que el perro, antes de yo irme, como es un perro, se te pone los pies, no sé qué. Cuando llegué a Cuba, que estamos en las maletas, los perros se la cogieron conmigo.
Ay, Dios. Media hora ahí los perros conmigo. Todo el mundo ya tú sabes. No, Los piensa cubanos, lo peor. Ay, para el cuartico, en Cuba. Los que andaban conmigo hicieron así, ¡ra! Y se fue. Llorando con él. Vino cargado. Cuando después de revisarme hasta la planta de los zapatos, por casualidad me pregunta una señora cubana muy decente, me dice, ¿usted tiene perro en su casa? Digo, sí, yo tengo un perrito. Era eso. Pues no hubo manera, no. Yo Lo chequearon por todos los lados, bueno. por todas partes, me refiero, ¿verdad? No físicamente, Carlito. Físicamente, porque sobre todo era el tema de la maleta y lo pasaron por escáner, me imagino, para ver si tiene alguna sustancia. En ese momento, no, me pasaron líquido todo. Los cubanos no son fáciles con eso. Bueno, pues no, doctora, yo creo que ha sido un tema sumamente interesante el del día de hoy, sobre todo para las personas que están en Estados Unidos o otros países y que tal vez de alguna manera, por la razón que sea, usted no ha digamos, dejado claro su estatus o no ha legalizado su estatus tal vez en ese país, y no solo en Estados Unidos sino en cualquier otro país, usted no va a ser deportado, lo que ha dicho la doctora Vanessa acá, porque usted cuando vaya a ese consulado, cuando vaya a esa embajada, es como si estuviese en su propio país como tal y no lo van a reportar. Lo ideal es que usted no se quede de manera ilegal en un sitio, pero si por alguna razón tuvo que hacerlo y hay que hacer una documentación vía esa representación dominicana nuestra, en cualquier país del mundo, usted puede hacer eso, que es lo que ha dejado claro aquí la doctora Vanessa. Así es, esperando siempre que esta información sea de suma utilidad y que se compartan. A la gente sí, a la gente le gusta. Señores, con el permiso de la doctora, nos vamos a una pequeña pausa. Escuché al doctor Skinner por ahí, porque nada más, cuando llegue aquí empieza a hacer bulla, para que sepan que él llegó. Cuando retornemos, venimos con los diarios y los comentarios de quién les habla, el doctor Skinner, la doctora Vanessa. Recuerden siempre hacer sus comentarios y hacer sus preguntas también. Así que nos vemos un ratito.